tiene diferentes libros para diferentes situaciones. Por ejemplo, el libro de Gálatas fue escrito para enderezar la doctrina de los fieles. El libro de Corintios fue escrito para dar dirección acerca del matrimonio, de la cena del Señor, del bautismo del Espíritu Santo. Así también Dios ha escrito su palabra con el libro de Ruth para un tema muy especial y maravilloso. El principal tema del libro de Ruth es acerca de la redención del hombre. Pero también un tema y un modelo que Dios nos dejó en este libro es acerca de la fidelidad. Por eso es que vamos a ver en esta hora una historia que inspira a la fidelidad. Pero antes de comenzar, yo quiero pedirle a Evans y a Carmelita, si pueden pasar aquí, por favor. Ay, qué cara de espantado pusiste. Pásenle rapidito, por favor. Bueno, yo traté de vestirme como de fiesta y aprovechar toda la indumentaria de la fiesta de ayer para celebrarles. Saben que en esta semana yo me enteré que ellos cumplen hoy 40 años de casados. ¿Saben que desde ese día yo me siento tan contenta? O sea, no lo puedo creer que ya hayan llegado a 40 años de matrimonio. Y yo creo que esto es debido también a la fidelidad que ha habido en su relación, a la fidelidad de Carmelita. Yo conozco poco de Carmelita, pero las cosas que llegamos a platicar y las que he escuchado de ella es que siempre ha estado pegada. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo sentados, así con la promesa de que no se van a arrullar, ¿verdad? La Biblia no se hizo para arrullar, se hizo para instruir. Así es que vamos a leerlos todos juntos, todo el capítulo 1, ¿sí? Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella.
Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que viviereis, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaban tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Dice esta prédica que el tema es una historia que inspira a la fidelidad. Y el asunto es, obviamente, fidelidad. La preposición dice: cuando los cristianos practican la fidelidad, se les añade bendición. Y la introducción dice: los términos que usa la Septuaginta, o sea, la Biblia que escribieron los primeros 70 judíos, usa la palabra aletheia en el hebreo, que significa veracidad, confiabilidad, rectitud, verdad y realidad, para definir lo que es la fidelidad. También en el griego usa la palabra pistos para determinar la fidelidad como veracidad, fidelidad, confianza y fe. Esta es una historia que inspira a la fidelidad y vamos a ver por qué. La historia de Ruth transcurre en el periodo de los jueces, ya lo acabamos de leer. Dice que en aquellos días el pueblo de Israel estaba viviendo días negros, días difíciles. ¿Por qué? Porque había una hambruna terrible, habiéndose llamado Canaán, la tierra donde fluía leche y miel, donde había abundancia, y Belén, llamada casa de pan. Aún así, los judíos estaban sufriendo hambre. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? Bueno, pues lo que estaba sucediendo era que las relaciones amistosas con los moabitas no se aprobaban, aunque quizás no se prohibían. Pero lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel era que lo estaba disciplinando, porque la Biblia dice que en aquellos días de los jueces no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. No tenían quien les gobernara, no tenían quien les dirigiera, pero por esta razón Dios los metió en una situación de hambre, en una disciplina de hambre para que ellos se arrepintieran. Moab era una de las naciones que oprimían al pueblo de Israel durante el tiempo de los jueces. Y así que había grande hostilidad entre las dos naciones, entre el pueblo de Canaán y los moabitas. Entonces, aunque las relaciones amistosas con los moabitas no se aprobaban, pero tampoco se prohibían. La historia que inspira a la fidelidad tiene dos implicaciones, ¿sí? Vamos a ver que tiene varias implicaciones. Vamos a ver que cuando Dios trata con su pueblo, siempre trata de que nosotros reflexionemos, nos arrepintamos, y era lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Y dice en la palabra del Señor, ya leímos, que esta familia salió de Canaán para irse a Moab.
Y una de las situaciones fue que aparentemente Elimelec lo que quería era suplir las necesidades de su familia, pero él no tuvo la paciencia, él no aceptó la disciplina de parte de Dios para enderezar sus caminos, sino lo que hizo fue buscar por su propia mano el suplir para su familia, y vamos a ver más adelante las consecuencias que tuvo que atravesar esta familia. La historia de estas dos mujeres son modelos para nosotros útiles que nos ayudan a tener buenas relaciones. Dios en su grande misericordia nos pone ejemplos de personas, de ciudades, de naciones, para que nosotros aprendamos de los errores de otros y podamos nosotros enderezar o alinear nuestros pasos a Él. Todas estas semanas hemos venido escuchando temas fundamentales para la familia, y este valor que vamos a estudiar en esta mañana es un valor fundamental para la vida en familia. La historia de estas dos mujeres son modelos que nos van a ayudar a tener buenas relaciones, y esta historia tiene varias implicaciones. La historia que inspira a la fidelidad tiene varias implicaciones, y una de ellas es la lealtad. Si nos damos cuenta, cuando leemos la escritura nos damos cuenta que Noemí tenía dos nueras, y una de ellas aparentemente quería seguir con Noemí, aparentemente quería regresar a Canaán. Pero cuando su suegra le insistió en que ella se regresara, pues ella no hizo otra cosa más que considerar que pues ahí era su nación, ahí ella vivía cómodamente, ahí ella tenía seguridad, ahí tenía su familia, y entonces lo que hizo fue besar a su suegra y despedirse de ella, aunque le lloró, pero ahí nos damos cuenta que ella no era leal al llamado, a la vocación de Noemí. Ella se despidió y se acabó, ¿verdad? Se quedó en su país. Y la lealtad, vemos que Ruth, en una manera diferente, ella sí le dijo a su suegra que ella iba a ir con ella y que ella estaba incluso dispuesta a morir donde ella muriera, ¿verdad? Aunque las dos eran moabitas, Ruth demostró su lealtad. La lealtad inspira ánimo a otros, ¿sí? Nos damos cuenta cuando Noemí escuchó estas palabras de Ruth, entonces de que ella se quería quedar con Noemí, Noemí se sintió animada ante la actitud de Ruth. ¿Por qué se sintió animada? Porque Noemí era una persona confiable. Era una persona confiable. Entonces, esto le daba la facilidad a Ruth de ser leal a su suegra, de seguir a su suegra. Otra de las implicaciones que inspira a la fidelidad o que implica la fidelidad es la amistad. Normalmente la palabra suegra no es una palabra agradable, ¿cierto o no? ¿Cuántas de aquí son suegras? ¿Sí? Y así como que, uy, cuando nos ven las nueras, ¿verdad? Dicen, oye, ahí viene mi suegra, ¿verdad? La última vez que visité a mi hijo, recuerdo que yo veía a mi nuera media afligida y yo decía, ¿por qué? Y ella estaba diciendo, no limpié los vidrios. Y yo dije, ¿y qué tiene, no? Y entonces ella estaba preocupada porque pensaba que yo me iba a dar cuenta que los vidrios estaban sucios. Como que normalmente la palabra suegra es una palabra grotesca. No sé quién la inventó, ¿verdad? O no sé si por todas las circunstancias que genera esto, pero la palabra suegra no es de mucho agrado. No es bien recibida, pero en este caso nos damos cuenta que estas nueras y esta suegra tenían una relación diferente. Ellas estaban llorándole a su suegra. Ellas tenían mucha amistad con su suegra. Fíjense que estas mujeres tenían algo que las hacía ver a su suegra diferente. Fíjense, ¿qué era?
esta amistad estaba basada en el vínculo de creer en Dios, de conocer a Dios. Las nueras de Noemí, aunque Orfa nunca recibió al Señor como el Dios Todopoderoso, Ruth sí. Ruth conocía el testimonio de su suegra y por eso era su mejor amiga. Ella la amaba de tal manera, yo creo que podemos decir que la amó más que a sus padres. ¿Por qué? Porque evidentemente Noemí tenía la presencia de Dios en su vida, manifestaba la presencia de Dios en su vida. Era confiable, era veraz, era una persona a la cual era digna de imitar. Y era evidente que Noemí había respetado las creencias de sus nueras. Ellas, dice la palabra del Señor, que eran moabitas, y los moabitas no creían en el Dios Todopoderoso. Los moabitas tenían muchísimos dioses, eran paganos, no les interesaba saber nada sobre Dios. Pero Noemí respetaba las diferencias de sus nueras, respetaba su cultura, respetaba sus antecedentes familiares, no les criticaba por lo que les habían enseñado sus padres, y respetaba su edad, respetaba, las comprendía. Ella en esta escritura que leímos vemos que ella les animaba a que se quedaran en su país, que aprovecharan la oportunidad de ser viudas y poderse volver a casar. ¿Sí? Nos damos cuenta, pero tenían tal amistad que tenían la confianza de que Noemí les estaba aconsejando lo que ellas podían decidir. Otra de la historia que inspira la fidelidad tiene otra implicación, que es la entrega a Dios. Dios siempre ha demandado de su pueblo fidelidad. Segunda de Crónicas 19:9 dice: y les mandó diciendo, le está hablando al pueblo de Israel, y les mandó diciendo: habréis de proceder con temor de Jehová, o sea, con reverencia, con respeto, con fidelidad y con corazón íntegro. ¿Sí? Dios demanda a su pueblo fidelidad. Dios siempre ha demandado y espera de su pueblo fidelidad. ¿Y por qué? Porque Dios nos ha dado su ejemplo, ¿sí? Dios quiere que sus hijos se parezcan a Él. ¿Cómo le gusta a usted que sus hijos se parezcan a usted? ¿O que se parezcan al vecino? ¿O que se parezcan a su suegra? ¿Sí? ¿Qué es lo que le gusta a usted? Así como a usted le gusta que sus hijos se parezcan a usted, así Dios demanda que nosotros como hijos de Él nos parezcamos a Él. Y vamos a ver que el Señor nos ha dado ejemplo de fidelidad. El Señor ha manifestado su fidelidad con su pueblo, dice Deuteronomio 32:4. Porque todos sus caminos, ¿qué dice? Son justos. Dios ¿de qué? Fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. ¿Sí? La fidelidad, dice: los hechos y las palabras del creyente deben reflejar su relación privilegiada con Dios. ¿Cómo manifestamos nosotros o qué es la garantía de que un cónyuge es fiel? ¿Cuál es la garantía de que un cónyuge puede ser fiel? Estar entregado a Dios. Por eso les decimos a las jovencitas: mira, observa. No te vayas solamente con el sentimiento, no te vayas solamente con la vista, observa. Si este hombre o esta mujer son personas entregadas a Dios, hay una garantía de que este cónyuge puede ser fiel.
¿sí? Pero cuando un cónyuge no tiene relación con Dios, no está rendido a Dios, no está entregado a Dios, aguas, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede llegar a ser una persona infiel, ¿sí? Entonces, una de las implicaciones que tiene la fidelidad es que la persona tenga una entrega estrecha a Dios, una comunión estrecha con Dios, un temor de Dios, que sea una persona justa, que sea una persona veraz, solamente se puede ser con la ayuda de Dios. Y por eso Dios demanda de su pueblo fidelidad, porque Él ya nos ha dado ejemplo, porque dice la Biblia que Él es fiel, es justo y es recto. Y sus hijos debemos parecernos a Él, ¿sí? Los hechos y las palabras de los creyentes reflejan qué tanta intimidad hay con Dios. Si tú hiciste un pacto con Dios y te importa poco leer la palabra, o si no pasas tiempo de oración con Él, entonces no estás teniendo una estrecha comunión con Dios, no estás siendo fiel al pacto que tuviste con Dios. Si hiciste pacto con tu esposo, con tu esposa, pero no tienes una estrecha comunión con Dios, no estás siendo fiel al pacto con tu cónyuge. ¿Por qué? Porque las palabras y el actuar de un creyente se demuestran por la relación que tienes con Dios. La fidelidad es uno de los valores primordiales, del pueblo de Dios. La fidelidad de las familias, la fidelidad de los esposos, la fidelidad debe ser uno de los valores principales, debe ser uno de los móviles. ¿Usted sabe qué es un valor? Un valor es un principio que norma nuestra conducta. Un valor, por ejemplo, en Reto a la Juventud tenemos el valor de la salud. Ese valor nos hace saber que las personas tienen que cuidar su cuerpo, tienen que cuidar su salud, no tienen que ingerir drogas, no tienen que ingerir alcohol, no tienen que ingerir nada que pueda dañar su salud. ¿Por qué? Porque es un valor para nosotros. En Reto a la Juventud, la familia es un valor. Por eso es que nosotros les enseñamos, eres casado, eres divorciado, eres separado, eres arrejuntado, tienes que alinear tu familia, tu relación a los principios de Dios, ¿sí? Los valores son lo que dicen lo que nosotros somos, porque son el móvil, son las reglas que manejan nuestra vida. Y la fidelidad es uno de los valores primordiales en el creyente. La fidelidad debemos practicarla todos los creyentes. Es la fidelidad en nuestra comunión con Dios. Es como la relación conyugal. La fidelidad no es opcional. La fidelidad no es opcional. La fidelidad es un valor que se requiere. Si tú quieres llegar a ser fiel en tus propias fuerzas, sin tener intimidad con Dios, puedes llegar a ser solo una persona de bien o bien intencionada, pero no lograrás ser una persona fiel. ¿Por qué? Porque solo la presencia de Dios en nuestra vida, solamente los valores de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón pueden llegarnos a ser personas fieles. Si no, pues solamente estás luchando con tus propias fuerzas y no eres una persona fiel. Si no entregamos nuestros ídolos a Dios, vemos cómo Ruth entregó todos sus ídolos, ¿no es cierto? Se apartó de ellos. Si no entregamos todos nuestros ídolos nosotros, no podremos ser fieles. Y yo quiero decirte, ¿por qué no tienes comunión con Dios todos los días?
Dios debe ser número uno en tu vida. Dios debe ser lo más importante en tu vida. Dios debe ser lo principal en la vida del creyente. Porque a veces yo me molesto cuando oigo que dicen, ayúdenme a orar para que Dios me ayude a acercarme más a Él. ¿Necesitas la ayuda de Dios? ¿Necesitas tomar la decisión? ¿Necesitas ser fiel al pacto que has hecho de entregar tu vida a Dios? Dios es lo principal en tu vida. Como creyente, Dios es número uno. Y si hay alguien o algo, si el trabajo, si tus hijos, si el quehacer, si el dinero, si las preocupaciones están girando o haciendo girar tu vida, quiero decirte, no estás siendo una persona fiel, ¿sí? Y por eso no te resultan las cosas, porque dice la palabra del Señor que Dios es un Dios fuerte y celoso, ¿sí? Y si tú tienes a otro Dios como número uno en tu vida, el trabajo, en los hijos, el marido, la escuela, el dinero, esos son ídolos en tu vida. Y Dios no puede ayudar a una persona a ser fiel si no renuncia a esos ídolos. Y si tú estás luchando en tus propias fuerzas, nada más estás teniendo buenas intenciones. Y quiero decirte algo, debes pensar que el infierno va a estar lleno de personas bien intencionadas. Cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor nos va a preguntar, porque Dios no nos va a juzgar. La palabra que oímos, la palabra que vimos, la palabra que escuchamos, dice la palabra de Dios, que esa es la que nos juzgará en aquel día, ¿sí? Si tú te estás queriendo pasar de listo y decir, ay, al fin que mi esposa aguanta, al fin que mi esposo aguanta, ¿verdad? Al fin que mis hijos ni cuenta se dan. No importa que yo no sea íntegro, no importa que yo no sea veraz, no importa que yo no cumpla con lo que Dios me ha mandado, no importa, yo voy a la iglesia, yo estoy enseñando, yo estoy hablando de la palabra. Perdóname, pero la Biblia dice que debemos no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, tus buenas intenciones no te van a ayudar a ser fiel, tus buenas intenciones no te van a salvar, ¿sí? Otra de las implicaciones que tiene esta historia de fidelidad es renunciar, aprender a renunciar. Vamos a ver la diferencia entre estas dos mujeres. Vamos a ver la diferencia entre Noemí y Ruth. Ya dijimos que Orfa dio su beso, se despidió de la suegra y se quedó en Moab, ¿sí? Pero vamos a ver la diferencia entre estas dos mujeres. Dice Noemí, ¿cuál era la razón por la que Noemí estaba en Moab? Bueno, la razón es que se había ido con su esposo, y yo no dudo, aunque la Biblia no lo dice, yo no dudo en que Noemí influyó en la decisión de Elimelec, porque ella siguió a su esposo. Ella decidió dejar su pueblo, decidió dejar sus creencias, decidió dejar al Dios verdadero por la disciplina que estaba pasando el pueblo, por el hambre. Se dejó llevar por las circunstancias, ¿sí? Se dejó llevar por las circunstancias. Dios había amenazado a su pueblo, ¿por qué? ¿Por causa de qué? Del pecado. Y en vez de que Noemí aconsejara a Elimelec y decirle, vamos a ponernos a cuentas con Dios, vamos a ser fieles a Dios, vamos a esperar la disciplina de Dios, porque dice la Biblia que con la tristeza del rostro se enmienda el corazón. Y Dios quería enmendar el corazón del pueblo judío, pero lo que Noemí hizo fue seguir a su marido. Yo te quiero decir, ten mucho cuidado como esposa, como esposo. A veces los cónyuges manipulamos para lograr lo que nosotros deseamos.
Normalmente nosotros queremos tener siempre seguridad, queremos tener siempre lo mejor de la vida, no queremos pasar por problemas, siempre estamos luchando por tener lo que nos da seguridad. Y yo quiero decirte, ser fiel no es cosa fácil, pero nosotros tenemos que aprender a ser fieles. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a ser fieles, vamos a sufrir las consecuencias, ¿sí? Dios había amenazado al pueblo con hambre para que se arrepintiera de sus pecados. Pero Noemí se fue con la finta y dijo, no, pues sí, si aquí no hay pan y en Moab hay pan, pues vámonos a una tierra extraña, vámonos a involucrar. Canaán tenía reposo, pero no tenía pan. Ni siquiera en Belén, que significa casa de pan, esta tierra se había tornado, después de ser una tierra fértil, se había tornado en ser una tierra estéril. No había que comer, pero esto era un correctivo de Dios para frenar la lujuria y la vana ostentación de sus habitantes, ¿sí? Dios tenía un propósito, Dios tenía el deseo de que su pueblo se arrepintiera. Cansarse pronto del lugar donde Dios nos tiene es una señal de ánimo inestable. Yo te quiero preguntar, ¿cuánto soportas la disciplina del Señor? ¿Qué tanto esperas y qué tanto investigas? ¿Para qué Dios me está permitiendo pasar por esta situación difícil? ¿Es un ataque del diablo? ¿Es una prueba de mi fe? ¿Qué es? ¿Por qué estoy pasando por esta situación difícil? Fíjense, Noemí nunca cuestionó a su marido. Agarró a sus hijos y se fue con él. Ella no pudo discernir, no era una mujer sabia, no era una mujer espiritual, no pudo tener los sentidos ejercitados para decir, esto proviene de Dios, tenemos que esperar, ¿sí? Sino que se fue guiada por las circunstancias. ¿Ustedes creen que Noemí podía haber participado y haberle dicho a su esposo, no voy? Tal vez eso hubiera frenado Elimelec, ¿no? Si le hubiera dicho, no, yo quiero permanecer fiel a Dios, fiel a lo que Dios está haciendo en nuestro pueblo, fiel a lo que Dios está queriendo tratar con nosotros, ¿verdad? Pero no lo hizo. Ella también manifestó ser inestable. Esta decisión de Noemí provocó que después de la muerte de su esposo, sus hijos se casaran con 2 moabitas, transgrediendo el decreto de la palabra de Dios. El decreto de la palabra de Dios era que los judíos no podían tomar mujeres extrañas, y por esta situación sus 2 hijos murieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente permitió salirse de su pueblo, salirse de la ley de Dios, sino que también sus hijos le siguieron. ¿Cuántas de nuestras decisiones como matrimonio y como familia, nuestros hijos también sufren las consecuencias por nuestras malas decisiones? ¿Sí? Nosotros como padres, como esposos, a veces arrastramos a nuestros hijos a ser infieles. Y fíjense lo que dice la palabra del Señor. Como todo pecado, sus hijos murieron. Dice la Biblia que los días de sus hijos fueron acortados. Su esposo murió, sus hijos murieron, y fue una desgracia para Noemí, porque Noemí dependía de sus hijos. Después de haber muerto su esposo, Noemí dependía de sus hijos, pero estas eran las consecuencias de haber renunciado a la disciplina de Dios y preferir las cosas materiales.
Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que a veces a nosotros nos jalan más las cosas materiales que la rendición a Dios, que la fidelidad a Dios, que el pacto con Dios. Pero quiero decirte, hermano, que todo pecado trae una consecuencia. A veces creemos que vamos a burlarnos, ¿no? Decimos, bueno, pues si no con Dios, pues hoy en día es tan usado, pues me voy a trabajar, pues me voy a esto, pues hago lo otro, ¿no? Siempre creemos tener alternativas, pero vamos a ver que finalmente no hay alternativas para la fidelidad. Vamos a ver el ejemplo de Ruth. Sin embargo, Ruth hace todo lo opuesto. Ruth renuncia a su cultura, ¿cierto o no? Le dice a Noemí, no me pidas que te deje. ¿Por qué? Porque Ruth ya había reconocido al Dios Todopoderoso como su Dios. Ella había renunciado a su familia, había renunciado a su cultura, había renunciado a la oportunidad de volverse a casar, había renunciado a sus bienes, a su comodidad, renunció para siempre a sus ídolos y en una palabra renunció a todo lo que poseía y abraza la fe de Dios, la fe del Dios verdadero. Fíjense, cualquiera de nosotros hubiera dicho, qué tonta, tan jovencita, se pudo volver a casar, ¿verdad? Qué tonta deshacerse de la suegra, era su oportunidad de deshacerse de la suegra, ¿verdad? Pero la muy tonta, la muy ingenua, ahí va pegadota la suegra, ¿no? Qué tonta, perdió la oportunidad de quedarse con sus papás. Pero fíjense, ella renunció a todas estas cosas para abrazar la fe del Dios verdadero. ¿Qué quiere decir? Que Ruth de alguna manera había sido testiga del poder de Dios en su vida cuando conoció a Noemí. Ser fiel no es fácil, hermanos. Ser fiel es muy difícil. Yo quiero decirles, cuando yo recibí a Cristo, pasé por una situación muy difícil con mi familia. Lo primero que recibí de mi mamá, de mis hermanos, fue el rechazo. ¿Saben que cuando yo llegaba a la casa de mi mamá, a veces me decía, ahí viene la hermana? ¿Y saben qué yo sentía? No me sentía parte de ella. Sentía que me habían desechado, sentía que yo ya era una extraña para ellos. Mis hermanos me hacían burla, me decían, estás loca, la religión es para viejitos, tú ya te hiciste persinada, tú ya eres una persona que estás minimizada, porque la religión es para los que no tienen cosas que hacer. Sí, y ¿saben qué? Yo sentía su rechazo, sentía que me habían sacado de la familia, pero una de las cosas que Dios me ayudó a superar fue que yo empecé a encontrar en la iglesia de Cristo a mi verdadera familia, con la cual yo tenía identidad, con la cual yo me sentía cobijada. Antes de morir mi mamá, una ocasión me dijo, oye hija, fíjate que anoche te soñé. Y yo le dije, sí mami, sí. Y me dice, anoche soñé que me enseñabas una casa grandota, enorme, y que me decías, mamá, ¿qué crees? Te invité para que seas testiga de lo que Dios me dio. Una casa enorme, dice, y me metías a un lado y abrías una puerta y abrías otra, y de repente, dice, yo estaba tan contenta de ver lo que Dios te había dado, y de repente abres una puerta y veo llegar mucha gente. Dice, y yo le dije, ahí vienen sus hermanos, ya no me va a hacer caso. Saben que efectivamente yo me llegué a dar cuenta que a través del tiempo mi mamá sabía
que yo apreciaba más a la iglesia de Cristo, apreciaba y deseaba estar más tiempo con la familia de Cristo que con mi familia de este carnal. Muchas veces uno de mis hermanos me reclamó y me decía: tanto que gasto en el cumpleaños de mi hija y nunca quieres venir, nunca quieren venir, solamente viene la familia de parte de mi esposa. Pero yo le decía: manito, muchas gracias, pero ¿sabes qué? Tus fiestas no me atraen. Y me decía: ¿por qué? Yo le decía: porque si yo quisiera enseñar a mis hijos a ser borrachos, pues los llevaría a una cantina para que aprendieran. Y tus fiestas parecen cantinas. Todos tus sobrinos ya cuando llegan a la fiesta llegan con la botella abajo del brazo y llegan todos perdidos. ¿Para qué quiero estar con gente así? Yo le decía: yo quiero estar con gente alegre, yo quiero estar con gente contenta, con gente cuerda, como lo que estábamos haciendo hace un rato, ¿no es cierto? Yo me siento en familia cuando los veo danzar, cuando los veo alabar a Dios, porque esos son mis valores, ¿sí? Y son los valores de muchos de ustedes. Entonces, Dios nos manda que seamos fieles, pero se requiere también sacrificio. Se refiere sacrificio. Ruth tuvo que ir muy lejos. No solamente dejó todos estos valores, sino que Ruth tuvo que ir muy lejos. Caminando, dice la Escritura, caminando, tuvo que llegar muy lejos. Su vida fue una vida de sacrificio. Imagínense hacerse cargo de una anciana. Imagínense tener que ayudar a su suegra a caminar grandes distancias, a sostener a su suegra. Después de haber estado en su país cómodamente, porque en su país sí había pan, tuvo que ir a mendigar, tuvo que ir a las cosechas a recoger lo que se les caía a los que cosechaban para poder sustentar a su suegra. Fíjense, tuvo que hacer grandes sacrificios, sacrificó sus deseos de una joven, sacrificó su comodidad y sufrió gran pobreza. Pero ¿saben una cosa? Valió la pena. Valió la pena. Yo no dudo que Carmelita haya tenido que aguantarle a Evans pobrezas, locuras, ¿sí? Ayer estaba yo viendo la boda ¿de quién? No, perdónenme, la boda de Adrián fue una, pero cuando llegué a mi casa estaba viendo la boda de Eugenio Derbez y le regaló una moto en plena boda. ¿A quién se le ocurre? ¿Ustedes creen que a una mujer le interesa una moto? Pero ¿saben qué? Que ella, la esposa estaba tan contenta porque ellos estaban testificando de que han tenido muchas aventuras, de que se paran tempranísimo a hacer ejercicio, de que andan en la moto, de que andan tantas cosas, ¿verdad? Y yo pensaba, sí es cierto, todas las cosas que uno tiene que sacrificar. Ella decía: te perdono todo lo que me has hecho hacer, ¿no? Ir al baño en plena vía pública, cenar en un puente del periférico, puras loqueras, ¿no? Pero ¿saben una cosa? La fidelidad implica el hecho del sacrificio. Yo me acuerdo que cuando yo me casé, no hombre, yo veo a los jóvenes de ayer y digo: ¡qué de regalos! ¡Qué de regalos! ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando yo me casé tuve 2 regalos, una colcha y un cheque de 500 pesos. Ese fue todo nuestro regalo de bodas, ¿sí? Y ¿saben una cosa? Tuve que sacrificar, aunque yo no vivía en la opulencia, pero yo tenía mi casa. Yo vivía en familia con mi mamá y mis hermanos, pero tuve que sacrificar, ir a arrimarme con unos cuñados hasta Acapulco, vivir de desdenes, menosprecios y muchas otras cosas. Tuve que dejar mi clima tan hermoso aquí en la Ciudad de México y irme al calor, ahogarme de calor con ropa de estambre,
con zapatos cerrados porque no tenía unos guaraches. Tuve que sacrificar muchas cosas y cada uno de nosotros en matrimonio hemos tenido que sacrificar muchas cosas, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué? Vale la pena. Cuando nosotros renunciamos, nosotros también cuando nos casamos renunciamos a nuestra cultura, ¿cierto o no? Yo me acuerdo, algo que a mí me costó trabajo renunciar fue a los vasos de plástico. Nosotros éramos muy pobres, pero teníamos vasos de cristal. Y me vengo a casar con una familia donde la cultura era tomar en vasos de plástico. Y no les estoy hablando de vasos desechables, les estoy hablando de esos feos, rayados, que todos de colores, ¿no? Entonces, hay muchas cosas a las que tenemos que aprender a renunciar, ¿no? La vida en matrimonio es una vida de sacrificio, ¿cierto? Bueno, la historia que inspira a la fidelidad acarrea bendición. Vamos a lo bueno. Fíjense, la Biblia dice que Ruth, en el aspecto de la vida de Ruth, Dios bendijo su fidelidad. Todo ese sacrificio que hizo de dejar sus valores, de dejar su comodidad, de echarse cargas encima que eran difíciles de soportar para una jovencita, Dios bendijo su fidelidad. Lo primero que Dios le dio fue un esposo. Y como decía un cuñado, cuando Dios da, hasta los costales presta. No le dio un simple esposo, le dio un esposo con apellido. Era un esposo rico. ¿Saben? Boaz era un hombre grande, pero era muy rico, de tal manera que pudo redimir a Ruth y a su suegra. Fíjese, no se pudieron deshacer de la suegra. ¿Sí? Otra de las bendiciones que Dios le dio a Ruth fue un esposo enamoradísimo de ella. No saben la emoción que manifiesta en la palabra Boaz, ¿sí? Las cosas que hizo para probar si ella realmente se quería casar con él. Era un esposo enamoradísimo. Ayer la esposa de Derbez decía, pues yo creo que sí me ama, ¿verdad? Por todas las payasadas que hizo para pedirle que se casara, por todas las cosas que hizo para atraer su atención. Pues así Boaz estaba enamoradísimo de Ruth. Y otra de las bendiciones que recibió, ¿cuántas bendiciones van? 2. Otra de las bendiciones que Dios le dio a Ruth fue que le dio hijos. ¿Sí? Yo no sé de quién fue esposa Ruth, si de Kelión o de Maleón. No sé de quién de los dos, pero sabe una cosa, su esposo no le había dado hijos, ¿sí? Sin embargo, este hombre rico y enamorado le dio un hijo, ¿sí? Otra de las bendiciones que Dios le dio a Ruth fue que, siendo extranjera, pagana, que adoraba a otros dioses, cuando ella reconoció al Dios Todopoderoso como su único Señor, Él la incluyó en la genealogía de nuestro Salvador. ¿Sabían que Ruth viene siendo la bisabuela de Jesús o la tatarabuela? Pues por ahí va, pero fíjense, Ruth fue la mamá del papá de Isaí. Isaí fue el padre de David. Ajá. Entonces, fue bisabuela de David, ¿verdad? Entonces fue tatarabuela de Jesús. Ajá. Fíjense qué gran privilegio. Una mujer pagana, una mujer que no era legítima judía, que no era del pueblo de Israel, Dios le dio ese grande privilegio de ser la tatarabuela de Jesús, porque Dios no hace acepción de personas. Cuando nosotros rendimos nuestra vida a Dios, Él nos recibe como hijos legítimos.
Él nos da la importancia, Él no hace acepción de personas, Él nos da la importancia de ser hijos de Dios. ¿Qué debe pasar? Esta historia nos debe inspirar a que nosotros también lleguemos a ser fieles para que podamos ser bendecidos. Las bendiciones que Dios ofrece al creyente. El creyente debe entender que adquirir el valor de la fidelidad es útil para su vida, para aplicarlo primeramente a Dios, para aplicarlo primeramente en su relación con Dios, para poderse acercar y conocer más a Dios. Vamos a leer algo que me impresiona mucho. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Este es un pasaje que nos habla acerca de cómo es Dios y qué espera Dios de nuestra vida, qué decisión espera Dios de nosotros. Vamos a abrir, ¿ya lo tienen? Apocalipsis capítulo 2, alguien que me ayude a leerlo. Briones, por favor, con una voz de hombre potente necesitamos aquí. Apocalipsis capítulo 2, del 8 al 11. Este es un mensaje escrito a una iglesia llamada Esmirna, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a leerlo. Léelo fuerte, por favor. ¿Cómo les parece? No, dice que vamos a pasar por tribulaciones. ¿Y quién lo dice? El que vivió y el que murió y el que resucitó. ¿Quién lo dice? Jesús, ¿sí? Y Él que nos recomienda, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, por esta razón nos conviene aprender que el valor de la fidelidad es útil para ser fieles a Dios primeramente, porque los que aplican la fidelidad a sus preceptos y a sus mandamientos recibirán ¿qué? La corona de la vida es una de las bendiciones, vida eterna, ¿sí? Muchos creyentes no tienen vidas plenas porque no han aprendido a ser fieles. Fieles a Dios, fieles a su cónyuge, fieles a su llamado. Yo quiero decirte algo, la fidelidad es algo así como estar embarazados. No se puede estar medio embarazado, ¿cierto? ¿Verdad que no? Una persona que es fiel a Dios es fiel a su cónyuge, ¿cierto o no? Una persona que es fiel a Dios es fiel al llamado que le ha hecho, ¿cierto o no? ¿Sí? Entonces, muchos creyentes no tienen vidas plenas porque no han aprendido a ser fieles, ¿sí? Se han perdido de muchas bendiciones o se están perdiendo de muchas bendiciones. La falta de fidelidad trae amargura. La falta de fidelidad produce un carácter amargado y afecta a sus generaciones. Muchas personas tienen un carácter amargado. ¿Por qué? Por su frustración. ¿Por qué? Porque no han practicado la fidelidad. ¿Por qué? Porque se están perdiendo muchas bendiciones y esto es lo que les trae amargura, les trae inestabilidad y están compartiendo su amargura y contagiando su amargura a todas sus generaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay que cambiar. Fíjense, cuando Noemí regresó a Belén, tenía una amargura contra el Señor. Lo que leímos fue que ella culpaba a Dios, ¿cierto o no? Ella le decía, no me llame Noemí
¿Por qué? Porque Noemí quiere decir placentera. Y Noemí no se sentía con placer. Noemí se sentía amargada. Ella les dice al pueblo de Israel, llámenme Mara. ¿Por qué? Porque Mara significa amargura. Así se sentía Noemí, amargada. Pero fíjense, ya vimos, ella estaba culpando a Dios por su situación. Pero hermano, yo quiero decirte, a lo mejor tú te justificas y dices, es que yo estoy amargada, estoy triste porque mi esposo es infiel. Pero yo te quiero decir, si tu esposo es infiel, tú determinas ser fiel, ¿sí? Tú eres la que debes aprender fidelidad. Si tu esposa te es infiel, tú, varón, aprende a ser fiel. Si tu esposo se aparta de Dios, tú permanece fiel. Si tu hijo o tu hija no quiere nada con Dios, tú permanece fiel. Porque Dios está esperando bendecir tu fidelidad. Dios no te va a juzgar por la fidelidad de tu cónyuge, no te va a juzgar por la fidelidad de tu hijo. Dios te va a juzgar por tu fidelidad, ¿sí? Vamos a ponernos de pie. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana, mi hermano. ¿Cuál es el costo que estás pagando por tu infidelidad? ¿Cuál es el costo que tú estás pagando por tu infidelidad? Yo no dudo, aunque algunos creen estar parados por dentro, yo creo que todo pecado trae una consecuencia. ¿Cuál es el costo que tú estás pagando por tu infidelidad? ¿Estás pagando el precio de la pobreza? ¿Hay escasez en tu vida porque no obedeces, no eres fiel a los mandamientos de Dios? ¿Estás pagando el rechazo de tu cónyuge? ¿Estás pagando la amargura? ¿Qué estás pagando? ¿La crítica? ¿La falta de paz? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el costo que tú estás pagando por tu infidelidad? Yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos, porque como decía, esta historia es una historia de inspiración a la fidelidad. Y yo creo que todos necesitamos cambiar. Como yo decía, es muy difícil ser fieles, pero vale la pena, porque a mí no me gustaría seguir pagando el costo de la infidelidad. Yo experimenté algo, hermanos, que quiero compartirles. Cuando yo aprendí del Señor y iba a los cultos, yo siempre veía, en ese tiempo se estilaba mucho que los pastores juntaban despensa para dar a los pobres. Y yo recuerdo que mi despensa era una caja de cartón de huevo. No teníamos más que un refrigerador que en vez de enfriar echaba agua. Y teníamos una caja de cartón de huevo donde teníamos una despensa que nos había llevado una muchacha que llegó como un ángel a nuestra casa. Nos había llevado una botella de café Oro, un paquete de huevo, un pan Bimbo y 2 latas de atún. Y sabe que cuando pedían la ofrenda en la iglesia yo decía, cuando yo tenga voy a dar, cuando yo tenga voy a aprender a ofrendar. ¿Y sabe qué? No venía más dinero, no venía más recurso a nuestra casa, estábamos pasando por pobreza. Pero una vez yo dije, bueno, yo no tengo dinero para llevar a la iglesia, pero tengo 2 latas de atún. No me cuesta nada sacrificar una lata de atún. Y llevé esta lata de atún a la iglesia.
¿Y sabe qué? Cuando yo me acerqué al altar y dejé en una canasta la lata de atún, cuando regresé a mi lugar, yo sentía que el corazón se me salía de emoción. Aprendí lo hermoso que es dar. ¿Y sabe qué? Desde ahí he experimentado que siendo fiel a los preceptos de Dios, nada me ha faltado. Tengo abundancia, hermanos. Tengo abundancias. A veces veo mi despensa y digo, Señor, ¿para quién va a ser? Porque yo ni estoy aquí, ¿sí? Y ¿sabe qué? He aprendido los beneficios de la fidelidad. Otra de las cosas que he aprendido es a ser confiable. Esta semana una persona me decía, no confío en mi marido. Lo he descubierto haciendo cosas ocultas. No confío en mi marido. ¿Sabe qué? Obviamente esa relación no está bien. Esa relación no está siendo satisfactoria. ¿Por qué? Porque hay infidelidad. Y yo te quiero decir, es muy probable que tú estás sufriendo rechazo por parte de tu cónyuge. Es casi seguro que hay una barrera entre los matrimonios que no están siendo veraces o fieles, ¿sí? Por eso es que tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque se paga un costo, porque hay un pago. El pecado siempre nos trae dolor, el pecado siempre nos trae falta de paz. Y yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Estás convencido que necesitas adquirir este valor? ¿O piensas compartir tus amarguras con tus hijos y que la vida de tus hijos sea igual o peor a la tuya? Quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué te impide ser fiel? ¿Todavía hay dioses en tu vida? Ayer que estábamos en la boda, cuando se hacen las promesas, me doy cuenta a todas las cosas que hemos renunciado para podernos consagrar a nuestro cónyuge. Y muchos se las pasan por los pies, se les olvidan esas promesas, ese pacto que hemos hecho de renunciar a todos los demás, ¿sí? Se les ha olvidado estar con los esposos o las esposas en las buenas y en las malas. Y hermanos, yo te recuerdo, la Biblia dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace de los insensatos o de los infieles, ¿sí? Así es que si una vez le diste tu vida a Cristo, acércate a Dios, busca a Dios, sé fiel al Señor. No solamente con tus diezmos, no solamente con venir, no solamente con estar casado, no solamente con estar dormido con tu pareja. Sé fiel en todo, porque Él te va a dar la corona de la vida, ¿sí? ¿Tienes que renunciar a algunos dioses? Yo no sé, solamente tú lo sabes. Pero yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos y que tú pidas la ayuda de Dios. Y si tienes que renunciar a algo, renuncia, mi hermano, vale la pena. Si tienes que pedirle perdón a Dios porque Él te ha hecho un llamado y no has cumplido y te has contaminado con otros dioses, pídele perdón al Señor. Si eres fiel a tu si eres infiel a tu pareja, pídele perdón a Dios. Si eres infiel en el manejo de tus finanzas, pídele perdón a Dios. Esta es tu oportunidad, hermano. Y yo te voy a pedir que levantes tu voz, porque estamos delante de la presencia del Señor. Y si su Espíritu Santo te ha convencido que hay necesidad de cambiar, hay que cambiar. Él te ofrece su ayuda, Él te ofrece su consuelo, Él te ofrece su paz, Él te ofrece sus bendiciones. Clama al Señor porque Él te va a responder. Él te va a responder. Si simplemente no eres fiel, dile al Señor, Señor, perdóname porque no soy fiel.
y ayúdame a serte fiel. Levante su voz, hermano. Yo no voy a orar por usted, yo no voy a orar por usted, porque esta relación con Dios es personal. Pídele al Señor que limpie tu vida de tus malas costumbres, que limpie tu vida de tu desobediencia, que limpie tu vida de tu infidelidad. Pídele al Señor que te lave con su sangre. Pídele al Señor ayuda. Él está aquí, Él está aquí. Empieza a orar al Señor, empieza a orar al Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿No hablas por guardar tu reputación o por qué? Dios conoce tu corazón. Habla con el Señor. Y el que no es infiel, levante la mano y sálgase, porque esta historia es de inspiración para los que no son fieles. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Haga un compromiso de fidelidad al Señor, haga un compromiso. Oh Señor. No se preocupe, yo le voy a dar tiempo. Yo sé que está en comunicación con Dios. Yo sé que Él está tratando con su corazón. Oh, sí, Señor.